Dios les bendiga, mis amados hermanos, familia, amigos. Que la paz y gracia de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les habla su hermano y amigo Héctor Reverol, siervo de Cristo y diácono de la Iglesia Cristiana Filadelfia Sur, a cargo de sus pastores Omar y Karina de Pérez, y ubicada en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Hoy les quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios que he titulado Den gracias a Dios en todo. Den gracias a Dios en todo, fundamentado en la primera epístola Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Pero antes de comenzar, quiero que por favor me acompañen en oración para que todo lo que vamos a hacer y a decir lo coloquemos en las manos del Señor y que sea el Espíritu Santo guiándonos a través de su palabra, concediéndonos espíritu de sabiduría y entendimiento, y nosotros podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón y ponerla por obra en nuestras vidas. Así que acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias en este hermoso día. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por la familia, porque aún en medio de tantas circunstancias, Señor, aún en medio de la crisis, tú nos has sostenido, Señor, y hasta aquí nos has traído. Estamos vivos, Señor. Estamos, Señor, con tu gracia, con tu misericordia. Podemos, Señor, crecer en el conocimiento de tu palabra. Para nosotros es de gran bendición. Queremos, Señor, colocarnos a cuenta contigo. Queremos pedirte perdón, Señor, por todos nuestros errores, por todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, si hemos sido desagradecidos. En este mes, Señor, que es un mes, Señor, para poder nosotros elevar acciones de gracias a ti, Señor, por todas tus bendiciones, por todas tus misericordias, por tanto amor, Señor, que nos has dado. Gracias, Señor, por todas esas cosas. Y ahora que vamos a comenzar este estudio, te pedimos, Señor, que nos concedas espíritu de sabiduría y de entendimiento, Señor, en tu palabra. Que sea el Espíritu Santo, Señor, que sea tu Espíritu Santo llenándonos, Señor, cada día más. Prepara nuestras mentes y nuestro corazón, Señor, para que tu palabra, Señor, sea sembrada en buena tierra. Te damos gracias, Señor, por todas estas cosas. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado y nuestro Señor y Salvador. Amén. Alabado sea Dios. Mis amados hermanos, familia, amigos, quiero que comencemos este estudio y vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Acompáñenme a la primera epístola a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Busquen lápiz y papel para que tomen nota y no se pierdan ningún detalle y puedan más adelante repasar y profundizar en todo lo que hoy vamos a aprender y en todo lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar a través de su palabra, la palabra de Dios. Primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 nos dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, tenemos un Dios muy grande y maravilloso, un Dios bueno y poderoso, que nos colma de favores y misericordia cada día y todos los días. Un Dios que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. En el Salmo capítulo 103, versículo 10, podemos leer todas estas cosas, la gran misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros todos los días, cada día. Por tanto, tenemos muchas grandes razones y muy poderosos motivos por los cuales estar y ser agradecidos con nuestro buen Dios y Padre Celestial.
este es uno de los maravillosos motivos para ser y estar agradecidos con Dios. Ahora, en este estudio de hoy, vamos a responder 3 preguntas. Son 3 preguntas que nos van a ayudar a entender que debemos dar gracias a Dios en todo. Por eso el título de nuestro mensaje es Den gracias a Dios en todo. Estas 3 preguntas nos van a ayudar a eso, a profundizar y a entender que debemos dar gracias a Dios en todo momento, en toda circunstancia, en cualquier situación. Para eso vamos a desarrollar nuestra primera pregunta, que dice así: ¿qué es el dar gracias? Nuestra primera pregunta dice: ¿qué es el dar gracias? El dar gracias es el volverse o devolverse con expresiones o acciones hacia quien nos ha hecho un favor, o nos ha brindado ayuda, o nos ha hecho bien. Cuando alguien nos obsequia algo y nos dirigimos hacia él con una sonrisa o un abrazo, o con palabras de agradecimiento, y entre más valioso es el obsequio, el favor o la ayuda que recibimos, más grande es nuestro agradecimiento para quien nos los da. Podemos leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 15, una historia o un pasaje donde Jesús nos habla de 10 leprosos, los cuales él había sanado, pero solo uno regresó, volvió a dar gracias por esa sanidad. Fíjense que el dar gracias es volverse con expresiones o acciones. El dar gracias no es solamente de palabras, es también con hechos. ¿Por qué? Por un regalo, un obsequio, por el favor o la ayuda que recibimos. Estos 10 leprosos, el Señor Jesús los sanó, pero solo uno volvió a dar gracias a Jesús. Cuán importante que nosotros podamos dar gracias al Señor. Y si mal no recuerdo, el Señor le dijo: ve en paz, no peques más, tu fe te ha salvado. Y esta respuesta que el Señor Jesús nos enseña en estos pasajes, creo que la repitió otras veces, donde Jesús nos da evidencia de que cuando somos agradecidos lo mostramos con acciones, y esa es una evidencia de la fe, y esa fe es la fe que nos salva, la fe que nosotros colocamos en Jesucristo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Son esas acciones y expresiones que damos o hacemos cuando reconocemos el gesto y la amabilidad de alguien para con nosotros, las que nos hacen ser agradecidos, y la carencia de ellas nos hacen ser mal agradecidos. Fíjense que los otros 9 que no se devolvieron, debieron sentirse agradecidos por el favor que Jesucristo les hizo, por la ayuda, por la sanidad, pero ellos no regresaron a dar gracias a Dios, por lo cual se comportaron como unos malos agradecidos. Y es lo que aquí estamos detallando, es lo que aquí estamos analizando. Ahora bien, el dar gracias a Dios es la respuesta de un corazón humilde, de un corazón agradecido, que no olvida y que reconoce todas las bendiciones maravillosas que Dios les da. El dar o el decir gracias es parte de una educación, pero para nosotros el dar gracias a Dios debe de ser una devoción. ¿Y qué es una devoción? Es un sentimiento de profundo respeto y admiración, inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de Dios. Fíjense que nuestra gratitud y nuestro agradecimiento debe ser una devoción. ¿A qué? A la dignidad de Dios, a lo que Dios es,
Dios bueno y misericordioso. Ahora, todo hijo de Dios debe ser agradecido. Debemos expresar con nuestros labios gratitud a Dios. Debemos de bendecir su nombre y darle acciones de gracias. El Salmo, capítulo 103, versículo 1 nos dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Procure que toda su vida, que todo su ser, sea una acción de gracias a Dios. No nos olvidemos que tenemos muchas razones por las cuales dar gracias a Él. El dar gracias no se hace simplemente o solamente con palabras, sino también con hechos. Y creo sinceramente que de eso carecen muchas personas. Y lo más lamentable de todo es que también lo carecen muchos hijos de Dios. Fíjense lo importante que es que nosotros tengamos cuidado de si somos o no agradecidos, de que nosotros expresemos nuestra gratitud con palabras, pero también con hechos. Eso nos va a llevar a una segunda pregunta, y es la segunda pregunta que es objeto de nuestro estudio y que vamos a responder de acuerdo a la palabra de Dios, y que nos va a ayudar a entender que debemos dar gracias a Dios en todo momento. La pregunta número 2 dice: ¿por qué dar gracias a Dios? ¿Por qué debemos dar gracias a Dios? Si empezáramos a enumerar todas las razones por las cuales agradecer a Dios, no tendría fin nuestra lista. Por la vida, por la salud, los alimentos, por rescatarnos del pecado, de la muerte, de las garras de Satanás, por el don del Espíritu Santo, por ser llamados hijos de Dios, por su gracia y por su eterno amor. Fíjense todas las razones que tenemos para dar gracias a Dios, el por qué dar gracias a Dios. En Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17 nos dice: Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible, y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo ya existía antes de todas las cosas, y por su poder todas subsisten, permanecen. Quiere decir que todo lo que existe, todo lo creado, fue hecho por Él y para Él, y por su poder subsisten y permanecen. Quiere decir que estas son muchas más razones para nosotros estar agradecidos con Dios. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestros amigos, todo lo que existe en nuestra propia vida depende de la gracia de Dios, del poder de Dios. Ahora, es fácil estar agradecido por las cosas buenas de la vida, cuando hay salud, cuando hay prosperidad, alimento, etc. Pero ¿qué de esas situaciones difíciles y dolorosas? No es razonable estar agradecido por el sufrimiento, ¿verdad que no? Ahora, ¿qué pasa si uno atraviesa una crisis económica, escasez, persecución, una enfermedad o hasta la muerte de un ser querido? ¿Cómo puede esperar Dios que aún en medio de las dificultades seamos agradecidos? ¿Cómo podemos nosotros estar agradecidos aún en medio de las dificultades, en medio de la crisis que atraviesa nuestro país, en medio de tanta hambre, tanta necesidad, tantas enfermedades, tanta escasez, tanta muerte? ¿Cómo podemos ser agradecidos? ¿Cómo Dios pretende que nosotros seamos agradecidos? Veamos lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 20. Nos dice: y den siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se nos pide que demos gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y he aquí la clave, es este el punto principal: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
el agradecimiento que un hijo de Dios tiene va más allá de este mundo y de cualquier circunstancia o situación que esté atravesando. Ahora usted me preguntará ¿por qué? Porque tiene que ver con una persona, y esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios, y su obra en la cruz del Calvario. Quiere decir que no depende de esta circunstancia o de situación, depende de una persona y se llama Jesús, el Hijo de Dios. En esa cruz del Calvario se nos dio el más maravilloso de los regalos, como fue el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Y yo en otro estudio decía que cuando a uno le dan un regalo, ¿qué es lo que uno debe hacer? ¿O qué es lo primero que uno hace? Es dar las gracias. Y a nosotros se nos dio el más maravilloso de los regalos, como fue el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Jesús dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tenga paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Jesucristo mismo venció la muerte y dice que la enfermedad Él la llevó y la clavó en la cruz del Calvario. Ahora, nosotros también hemos vencido por medio de la fe en Él. Nosotros también hemos trascendido más allá de cualquier situación, de cualquier enfermedad y hasta de la muerte. Vamos a pasar a la pregunta número 3 y quiero que en esta pregunta nos concentremos, porque es la que nos va a ayudar en profundidad a conocer ese maravilloso regalo, a conocer y a profundizar en lo que es la gracia de Dios, en ese amor que Dios ha mostrado a cada uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que nos entregó, nos obsequió a su unigénito, a su único Hijo, en propiciación, en paga por nuestros pecados, una vez y para siempre. El Señor Jesucristo ofrendó su vida en la cruz para perdón de nuestro pecado, para concedernos esa salvación y esa vida eterna. Debemos estar completamente convencidos y entender la magnitud de esa obra redentora de Jesucristo para nosotros poder vivir en un constante agradecimiento, en un profundo agradecimiento, en un sincero agradecimiento de amor. El amor es el vínculo perfecto entre Dios y los hombres. El amor es el vínculo perfecto entre el hombre y el hombre. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El amor es la clave de un corazón agradecido. Es el medio, es la relación que nosotros tenemos con ese Dios creador, ese Dios bueno, ese Dios santo, 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 justo y misericordioso. Ahora hagámonos esta tercera y última pregunta. Concentrémonos en ella, centre toda su atención. Esta pregunta dice: ¿cómo podemos dar gracias a Dios? ¿Cómo podemos dar gracias a Dios? Fíjense que debemos buscar el cómo dar gracias a Dios. ¿Te has puesto a pensar si eres o no agradecido? ¿Te has puesto a pensar si eres agradecido con Dios primeramente, y también luego ser agradecido con todo aquel
con tu prójimo. Una de las razones por las cuales no somos agradecidos es precisamente por la carencia del conocimiento de todas las cosas que Dios hizo y hace por nosotros todos los días. Fíjense que es precisamente por la carencia del conocimiento. La palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento de su palabra, que nos da testimonio y evidencia de la voluntad de Dios. Nos da evidencia de su gracia, de su amor. Es testimonio vivo de la voluntad del Espíritu de Dios. Ahora, si nosotros supiéramos, y esto me lo ha dicho Dios varias veces, si supieras realmente qué es lo que Dios hizo y hace y aún hará por nosotros, qué es lo que Él nos ha dado y quiénes somos para Él, estaríamos todos los días de nuestra vida adorándole y agradeciéndole. Si verdaderamente estuviéramos conscientes de su gran obra por nosotros y en nosotros, seríamos completamente agradecidos. Jesús le dijo a una mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esto lo podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10. Fíjense que aquí Jesús le dice a esa mujer: si conocieras el don de Dios, el don es un regalo, es el regalo que Dios nos da. Pero también, lo más importante es, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Esto es referente a la persona de Jesús. Jesucristo era quien le estaba dando de beber, porque Él le daría de un agua viva, que no tenía que ver con un agua terrenal, no tenía que ver con el agua que nosotros estamos acostumbrados a tomarnos. Aquí se estaba refiriendo al Espíritu Santo que Él nos iba a dar en garantía, que era el Espíritu Santo el que nos iba a guiar en el camino de la santidad. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios que nos cuida y nos guarda para la redención de nuestras almas, de nuestros cuerpos, cuando venga Jesucristo en su segunda venida, en la manifestación gloriosa y en la redención, para cumplir todas las promesas que Él nos ha hecho y que estoy seguro que Él cumplirá. Esto me lo hizo comprender el Espíritu Santo de Dios a través de un pasaje bíblico que marcó mi mente y mi corazón para siempre, y tiene que ver con el amor. Acompáñenme rápidamente porque lo vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. Y lo quiero leer porque estoy seguro que este mismo mensaje, este mismo pasaje, podrá hablarnos nuevamente a cada uno y dejará sembrado una enseñanza que estoy seguro que le ayudará en el entendimiento que debemos ser agradecidos con Dios por tanto amor y tanta gracia manifestada a cada uno de nosotros, porque dice que fue a toda la humanidad. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo en propiciación por nuestro pecado, para darnos vida y vida en abundancia, una vida eterna, salvarnos del pecado y de su consecuencia, que era la muerte. Antes de comenzar este pasaje bíblico, quiero dar una pequeña introducción para que tengamos una mayor comprensión de lo que vamos a leer. Porque aquí Jesús fue invitado por un fariseo llamado Simón, pero este fariseo lo invitó no con la intención de agasajarlo o de agradecerle, nada que ver,
todo lo contrario. Este fariseo Simón quería comprobar con sus propios ojos si todo lo que decía Jesús y hacía era cierto, era verdad. Con esta introducción, leamos el texto bíblico para que tengamos una comprensión de lo que Jesús nos quiere enseñar y hablar por medio de este pasaje. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que la había convidado, dijo para sí, dentro de sí: si fuera profeta, refiriéndose a Jesús, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Jesús, rectamente has juzgado. Fíjense que Simón respondió: pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ves a esta mujer. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta mujer desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Y por qué? Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Fíjense como aquí Jesús vuelve a recordarnos que la fe es la que nos salva, que podemos estar en paz, no pequemos más. Es uno de otros consejos que nos da el Señor. Quiero que volvamos a leer y enfatizar este versículo, el número 47 del capítulo de Lucas, del Evangelio de Lucas, capítulo 7, que dice así: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y uno se pone a pensar: oye, ¿cómo es eso? Al que se le perdona poco, poco ama. Pero ella amó mucho. ¿Por qué? Porque a ella se le perdonó mucho. Esto nos quiere enseñar, mis amados hermanos, y este pasaje, cuando yo lo comprendí, contristó tanto mi corazón que dejó una marca de amor, de agradecimiento, que aún la siento viva en mí como si fuera el primer día. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros comprendemos la magnitud de la obra redentora de Jesucristo en la cruz, nosotros podemos amar con esa profundidad que Él se merece. El entendimiento de su sacrificio, de su amor, de su gracia,
porque Él nos amó primero, que entregó su propia vida. ¿Por qué? Por amor a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Y por qué es un regalo? Porque es una gracia, porque fue un favor, fue algo que nosotros no merecíamos. Nosotros merecíamos ser condenados, nosotros desobedecimos a Dios. Nosotros no le creímos. Nosotros fuimos desagradecidos. Pero el amor de Dios nos acompañó. El amor de Dios es tan grande, su misericordia es tan grande, que no nos abandonó. Él dijo, Él diseñó, Él pensó en esa obra redentora de Jesucristo en la cruz. Una obra que tiene que ver con el justo pagando por nosotros los pecadores. Cuando nosotros entendemos esa magnitud, esa gran obra, ese gran amor, es que nosotros podemos vivir agradecidos. Podemos decir confiadamente que le amamos y le estaremos eternamente agradecidos. Este fue un pasaje que marcó mi vida y quería compartírselo. Y espero que también puedan comprenderlo en profundidad, que sea el Espíritu Santo dejando sembrada esta palabra en sus corazones. Atesórenla y sean agradecidos. Ahora, ¿cuál es la manera de darle gracias a Dios? Porque como decía la pregunta, ¿cómo podemos darle gracias a Dios? ¿Cómo podemos dar gracias a Dios? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, valorando el maravilloso regalo de la salvación y vida eterna por medio de la fe en Él, y mostrando acciones de gracia cuando nos arrepentimos y convertimos de corazón, apartándonos del pecado y buscando a través de su palabra vivir una vida de santidad que agrade a Dios. El libro de los Hebreos, capítulo 12, versículos 14, nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Cuán importante es una vida de santidad. Cuán importante es que nosotros podamos ser agradecidos, recibiendo ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ese amor, por esa gracia, por su misericordia para con nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, llevando una vida miserable, esclavizada por Satanás. Y Cristo nos vino a dar vida, a pagar el precio de nuestro pecado, a salvarnos, a librarnos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo es el único que nos puede hacer libre. Cristo es el único que nos puede dar vida. Cristo es el único Salvador y Redentor. Entonces, ¿cuál es la manera? Es Cristo Jesús. Es la mayor manera. No es la única manera de dar gracias a Dios, pero es la manera como podemos dar gracias a Dios perfectamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo es la manera que Dios nos da para ser agradecidos, para mostrar agradecimiento. Vamos a leer un pasaje que el apóstol Pablo dijo a los Efesios en el capítulo 3, versículos 17 al 19, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense que este pasaje nos corrobora lo que venimos hablando, para que por la fe Cristo habite en nuestros corazones.
y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Así como Pablo lo hizo por los Efesios, asimismo quiero que me acompañen en oración, para que ese gran amor y ese regalo de Dios nosotros lo podamos recibir y ser agradecidos, que podamos comprender la magnitud de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Mis amados hermanos, con esto me despido y acompáñenme a orar, pidiéndole al Señor que ustedes puedan meditar y reflexionar en estas 3 preguntas, y que sea el Espíritu Santo guiándoles a ser agradecidos con Dios todos los días y cada día de nuestra vida y por la eternidad. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre Santo, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy nos ha enseñado, Señor, y nos ha mostrado que tenemos muchas razones, Señor, para ser agradecidos. Pero la principal razón, Señor, tiene que ver con tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado, el unigénito Hijo de Dios, y con esa obra portentosa en la cruz, donde tú mostraste, Señor, tu amor y tu misericordia para con la humanidad, para con cada uno de nosotros, Señor, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que nos convirtamos de corazón, Señor, que nos apartemos del pecado, Señor, y que vivamos una vida en santidad por medio de tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos guía, es lumbrera nuestro camino, ella es la que nos discierne nuestros pensamientos, ella es la que nos muestra el bien y el mal, Señor, ella es la que nos da testimonio de ti, Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Ella es la que nos redarguye, ella es la que nos lleva, Señor, en el crecimiento del conocimiento de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos, Señor, para que esta palabra pueda cumplir el propósito, Señor, por la cual tú nos las dejaste, que es que nosotros podamos aumentar, Señor, nuestra fe, que nosotros podamos tener fe en tus promesas, Señor, que nosotros podamos tener esperanza, Señor, en que tú vas a cumplir cada una de ellas, Señor, y que no hay nada que nos pueda separar de ese gran amor, que aún en medio de esta crisis, Señor, en medio de todas las circunstancias, de todos los peligros, de la enfermedad, aún de la escasez, Señor, y aún en peligros de muerte, nosotros podamos entender que tú, Señor, tendrás cuidado de nosotros, que tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y confiamos, Señor, que tú en un futuro, Señor, cumplirás cuando Jesucristo venga, cumplirás, Señor, cada una de esas promesas, y nosotros podemos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y vivir, Señor, en ese reino que tú has prometido, Señor, donde no habrá más muerte, no habrá más llanto y no habrá más dolor. Señor, te damos gracias por todas estas cosas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos.